Julián podía venderle arena a un náufrago, pero no era capaz de comprarse una sola noche de sueño tranquilo. A sus 40 años, su nombre era sinónimo de éxito en el mundo de los negocios. Se decía que si Julián entraba a una habitación con las manos vacías, salía de ella con un contrato millonario y el reloj del dueño. Su secreto no eran las palabras, sino una pequeña libreta de cuero desgastado que siempre llevaba en el bolsillo interno de su saco. Allí anotaba no solo cifras, sino las debilidades de cada persona con la que hablaba. Sin embargo, detrás de sus trajes de seda y su oficina con vista al horizonte, había un silencio ensordecedor. Su departamento era un museo de objetos caros que nadie usaba. Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad, se dio cuenta de algo aterrador. Tenía el mundo a sus pies, pero no tenía a nadie a quien invitar a pasar. De repente, un sobreviejo cayó de entre las páginas de su libreta. No tenía remitente, solo una dirección que no había visitado en 20 años. El éxito de Julián no nació en una universidad, sino en las calles polvorientas de un barrio que el progreso olvidó. Su primera gran venta fue un radio descompuesto que convenció a un vecino de comprar por el valor de sus piezas futuras. Aquel día, su padre le regaló la libreta de cuero. «Anota aquí lo que la gente necesita, no lo que quieren», le dijo. Julián aprendió rápido. Aprendió que la necesidad es el motor más fuerte del mundo y que él tenía el don de encenderlo a voluntad. Con los años, las anotaciones pasaron de ser necesidades ajenas a estrategias de conquista. Olvidó el consejo de su padre y se enfocó en el arte de la manipulación elegante. Cada página de esa libreta representaba un peldaño más hacia la cima, y cada peldaño era una persona que se quedaba atrás. Al mirar hoy la dirección en el sobre, sintió un escalofrío. Era la casa de su infancia, el lugar donde dejó de ser un niño para convertirse en una máquina de cerrar tratos. ¿Por qué alguien le escribiría desde ese pasado enterrado? La riqueza llegó como una inundación. Primero fueron los autos, luego las propiedades, y finalmente, la sensación de ser invencible. Julián se convirtió en el artista. No vendía productos, vendía ilusiones de estatus. En las reuniones, acariciaba su libreta de cuero como si fuera un amuleto. Los demás lo miraban con envidia, pero él solo sentía una adrenalina fría. Había perfeccionado el arte de no sentir nada para poder venderlo todo. Su vida era un guión perfectamente calculado. Pero el éxito tiene una letra pequeña que nadie lee al principio. Julián se había vendido a sí mismo la idea de que la soledad era el precio justo por el poder. Se sentó en su escritorio de mármol y abrió la libreta en una página en blanco. Intentó escribir un nuevo objetivo, una nueva meta millonaria, pero su mano tembló. Por primera vez en décadas, el vendedor estrella no sabía que se estaba ofreciendo a sí mismo. La dirección en el sobre parecía quemar a través del papel. Decidió conducir él mismo hasta su viejo barrio. Al llegar, el brillo de su auto de lujo contrastaba violentamente con las paredes descascaradas. Frente a su antigua casa, vio a una mujer de manos ásperas y mirada serena, Clara, una amiga de la infancia a la que Julián le había vendido una falsa promesa de regreso antes de marcharse a la gran ciudad. Ella no se dejó impresionar por su reloj de oro ni por su presencia imponente. «¿Sigues cargando esa libreta de cuero?», dijo Clara con una sonrisa triste. Julián intentó usar su tono profesional, el de los negocios rápidos, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Ella no era un cliente, era un espejo. Clara le explicó que la carta la había escrito su padre antes de morir, pero que ella había dudado en enviarla. Al verla, Julián sintió que su armadura de millonario empezaba a agrietarse. Ella no quería su dinero, ni siquiera parecía importarle que fuera rico. El giro emocional fue brutal. Julián se dio cuenta de que, en ese lugar, él era el hombre más pobre de la calle. Clara lo invitó a pasar. La casa olía a café y a madera vieja, un aroma que Julián había olvidado entre tantos perfumes costosos. Ella le pidió que abriera la libreta de cuero y leyera las primeras páginas. Julián obedeció. Allí, con la letra torpe de su adolescencia, no había estrategias de venta. Había nombres de vecinos y notas como «Doña Rosa necesita medicinas» o «El señor Luis extraña a su hijo».
Eran notas de humanidad, no de utilidad. Julián sintió un nudo en el pecho. ¿En qué momento dejó de ver personas para empezar a ver porcentajes? Clara lo observaba en silencio. Le contó que su padre guardó esa libreta como un tesoro hasta que Julián empezó a aparecer en las revistas de finanzas. Entonces, el anciano dejó de hablar de él. Tu padre decía que habías aprendido a venderlo todo, incluso tu memoria, susurró Clara. Julián cerró la libreta con fuerza, pero el dolor ya se había filtrado. La revelación fue clara, su riqueza estaba construida sobre el olvido de quién era realmente. Esa noche, Julián no regresó a su palacio de cristal. Se quedó en un pequeño hotel de la zona. Sacó la libreta de cuero y empezó a tachar los nombres de los grandes inversionistas que llenaban las páginas recientes. Intentó recordar el rostro de Doña Rosa o el del señor Luis, pero solo veía sombras. Se dio cuenta de que su arte de vender lo había hecho rico, pero también lo había dejado huérfano de propósito. Al día siguiente, regresó con Clara y le hizo una oferta. Quería comprar todo el barrio para modernizarlo y darle a ella una vida de lujos. Esperaba que ella saltara de alegría. Pero Clara lo miró con decepción. «Sigues intentando comprar lo que no se vende, Julián», le dijo. Ella le explicó que la gente allí era feliz con lo que tenía porque se tenían unos a otros. El vendedor estrella acababa de recibir un no rotundo de la única persona cuya aprobación realmente deseaba. La duda empezó a consumirlo. ¿Valía algo su vida si no podía convencer a una mujer de pueblo? Mientras Julián intentaba reconectar con su pasado, su imperio en la ciudad empezaba a tambalearse. Sus socios, entrenados por él mismo en la falta de escrúpulos, estaban aprovechando su ausencia para desplazarlo. Recibió llamadas urgentes, amenazas de demandas y noticias de que sus acciones estaban cayendo. Por un momento, el viejo Julián quiso regresar y pelear, usar su libreta de cuero para destruir a sus rivales. La tensión en su pecho era casi insoportable. Pero luego miró a su alrededor. Estaba en la plaza del barrio, viendo a unos niños jugar con una pelota remendada. Si regresaba ahora, ganaría la guerra comercial, pero perdería la última oportunidad de recuperar su alma. Sus socios le dieron un ultimátum: o regresaba esa tarde para firmar un acuerdo agresivo, o lo perdería todo. Julián sostuvo la libreta entre sus manos, sintiendo el peso de cada decisión. El mundo que había construido le exigía que volviera a ser el depredador que todos temían. Julián tomó el teléfono y, en lugar de llamar a sus abogados, llamó a su hijo, un joven al que apenas veía y al que solo le enviaba dinero. «Mateo, no quiero hablar de la herencia», dijo Julián con voz quebrada. «Quiero saber qué te gusta desayunar». El silencio del otro lado de la línea fue el juicio más duro que Julián había enfrentado jamás. Su hijo no sabía qué responder porque nunca habían tenido una conversación real. La tensión emocional llegó a su punto máximo cuando Julián se dio cuenta de que había pasado años vendiendo una imagen de padre exitoso, mientras el producto real estaba vacío. Colgó el teléfono y se echó a llorar sobre la libreta de cuero. Clara lo encontró así, vulnerable y despojado de sus pretensiones. «Vender es un arte, Julián», le dijo ella suavemente, «pero el arte más difícil es saber cuándo dejar de negociar y empezar a vivir». El hombre que lo tenía todo entendió que estaba a punto de quedar en la calle, y por primera vez, no tuvo miedo. Julián regresó a la ciudad solo para una cosa: firmar su renuncia. Entró en la sala de juntas donde sus socios lo esperaban con sonrisas de hiena. No llevaba su traje caro, sino una chaqueta sencilla. Puso la libreta de cuero sobre la mesa de cristal. Los socios pensaron que iba a mostrar sus tácticas secretas para salvar la empresa. En cambio, Julián anunció que cedía sus acciones a cambio de un fondo de pensiones para los empleados que habían sido despedidos injustamente. «Estás loco», le gritaron. «Vas a pasar de ser el hombre más rico a ser un don nadie». Julián sonrió. Por primera vez en su vida, sintió que estaba haciendo la mejor venta de su carrera. Estaba vendiendo su ego para comprar su libertad. Salió del edificio mientras los gritos de sus antiguos colegas se desvanecían. Al llegar a la calle, el sol le dio en la cara y sintió una ligereza extraña. Ya no era el artista. Era simplemente Julián,
un hombre con una libreta vieja y un futuro incierto, pero propio. Meses después, Julián regresó al barrio, pero esta vez no en un auto de lujo. Llegó en autobús, con una mochila pequeña y su libreta de cuero, ahora llena de dibujos y pensamientos propios en lugar de debilidades ajenas. No era un hombre pobre, le quedaba lo suficiente para vivir con sencillez, pero se sentía inmensamente rico. Ayudó a Clara a restaurar la vieja biblioteca comunitaria, usando su talento de persuasión para conseguir donaciones de libros en lugar de contratos vacíos. Una tarde, mientras descansaba bajo un árbol, abrió su libreta. En la última página escribió: la mejor venta es la que haces contigo mismo cuando decides que ya tienes suficiente. No había una moraleja ruidosa, solo la paz de un hombre que dejó de contar monedas para empezar a contar momentos. Julián miró a Clara, quien le sonrió desde lejos. El arte de vender lo había hecho rico, sí, pero el arte de dar lo había hecho finalmente feliz. El vendedor, por fin, había encontrado algo que no estaba dispuesto a entregar por ningún precio.